Ok, buenos días. Vamos a empezar entonces el capítulo de esta sesión que hasta la sesión de ayer, ¿no es cierto?, hicimos un enunciado que tiene que ver con los orígenes de la cromatografía, los orígenes tanto históricos por el lado de Sweat, como los orígenes de la teoría cromatográfica por el lado de Martin y Sim. Y ahora ya vamos a entrar de lleno en el capítulo de cromatografía. Y vamos a comenzar primero dando un pequeño recordatorio y anticipándoles que este capítulo se va a centrar primero en lo descriptivo de la cromatografía y después vamos a continuar con lo explicativo de la cromatografía, ¿ok? Entonces vamos a ir gradualmente. Este bloque quizás es el más extenso del curso porque el núcleo de este curso es la cromatografía en sus distintas modalidades. Por lo tanto, aquí les pediría que pongan mucha atención y si hay algo que no entiendan, por favor, lo repasamos cuantas veces sea necesario porque es un curso y un bloque bastante progresivo, ¿ya? Esto quiere decir que si se pierden al inicio, se les va a hacer más difícil avanzar. Bien. Bueno, nosotros vimos en las primeras sesiones la historia de Sweat, ¿no es cierto?, de la separación de pigmentos de planta, y vimos cómo él separaba los pigmentos de las plantas a través de la elución de un extracto, ¿no es cierto?, en donde el extracto se hacía pasar sobre una columna, y sobre esa columna se agregaba un solvente que hacía eluir esa fracción extraída, separando los componentes debido a la interacción que tenían estos con una fase estacionaria sólida, ¿ok? Y como vimos en la última clase, ese experimento de Sweat que le funcionó bien desde un punto de vista de lo que es la separación, hasta esa época no se tenía una explicación de por qué funcionaba bien. Se sabía que funcionaba bien, pero no por qué funcionaba bien. Bueno, pasaron bastante tiempo, ¿no es cierto? Lo que era la cromatografía ya se sabía. Y bueno, la cromatografía hoy en día se sigue utilizando. Hay distintas modalidades cromatográficas, algunas más sofisticadas que otras. El aparataje de Sweat, ¿no es cierto?, fue una cromatografía en columna, que se llama, es decir, ustedes tienen una columna como la que está acá, ¿no es cierto?, donde se rellenaba un cilindro con una fase estacionaria sólida, ¿no es cierto? Esto no es un cilindro vacío, una fase estacionaria sólida, lo que estoy marcando en rojo. Y esa fase estacionaria sólida lo que generaba, ¿no es cierto?, era la interacción entre las partículas de analito con las partículas de fase estacionaria. Sin embargo, una fase estacionaria no solamente se ocupa en una columna, hoy en día hay experimentos bastante menos sofisticados que el de Sweat incluso, en donde la fase estacionaria es literalmente un papel, ¿ya? De hecho, algunos le llaman a una cromatografía en placa fina, le llaman. Que es un tipo de cromatografía en donde la fase estacionaria, en vez de encontrarse en un cilindro, se encuentra adherida a una superficie de 2 dimensiones, pero el principio es exactamente el mismo. O sea, yo lo que hago literalmente es poner un extracto o una solución donde están mis sustancias químicas a separar, ¿no es cierto? Que sería literalmente un punto, ¿no es cierto? Y luego lo que hago es que pongo en contacto este papel con un solvente, de forma que el solvente lo que va a hacer es voy a utilizar un verbo que no es del todo correcto, pero después lo voy a precisar. Lo que hace el solvente es arrastrar los componentes de esta mezcla y al ir arrastrándolos, ¿no es cierto?, porque hay una ilusión del solvente por gradiente, bueno, los distintos componentes de la mezcla se comienzan a separar por cuanto comienzan y este es un verbo cromatográfico, comienzan a eluir a velocidades distintas, ¿ok? De hecho, ustedes quizás en química orgánica probablemente habrán hecho algunas identificaciones eh, basados en lo que tiene que ver con la forma y la posición que tienen los distintos componentes a lo largo de un papel. ¿Ok? Ahora, les voy a mostrar, creo que lo tengo más adelante. Ahí está, miren. Esto se sigue haciendo, ¿eh? Incluso yo he sido testigo de que se ha hecho una especie de modificación a la cromatografía en papel, pero en vez de utilizar
una placa con un soporte sólido más sofisticado y puro, se han utilizado literalmente toalla nova, ¿ya? Son experimentos escolares que se hacen, donde uno literalmente pone, no sé si se alcanza a ver ahí, ¿no es cierto? Uno pone con un perro de ropa, un trozo de papel, eh, aquí pone en la superficie del trozo de papel, aquí se pone la mancha inicial donde está la mezcla de componentes, ¿ok? Por ejemplo, puede ser un extracto de una planta. La forma más fácil de hacerlo es, por ejemplo, tomar estos plumones de pizarrón, los más baratos, y hacer una mancha con él, ¿no es cierto? Y esos plumones de pizarrón tienen una mezcla de componentes, y este papel se pone en contacto con un solvente, normalmente un alcohol, ¿no es cierto? Este solvente que está acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer este solvente? Va a empezar a transportarse, va a empezar a difundir a lo largo del papel con un vector hacia arriba, ¿ok? Voy a ponerlo con otro color para que se vea mejor. Con una flecha, ¿no es cierto? Aquí el solvente va a empezar a difundir hacia arriba, ¿ok? Y con esa fuerza eluyente, esa es la palabra correcta cromatográficamente, esa fuerza eluyente va a arrastrar los distintos componentes de la mezcla y van a hacer que estos se separen. Y eso se ve más claro en la fotografía de la derecha, ¿no es cierto? Donde la mancha inicial uno nota al menos, o yo que tengo bastante poco ojo para diferenciar colores, uno nota, yo al menos noto al menos dos colores, ya aquí hay un color, aquí hay otro color, ¿ya? O sea, al menos yo noto dos componentes. Quizá alguien tenga un ojo más fino en términos de tonalidades, quizá identificará más colores, yo identifico dos, ¿ok? Entonces el principio de lo que es la separación de los componentes por elusión, repito, entendamos elusión como un solvente que difunde a lo largo de una fase estacionaria sólida, arrastrando la mezcla que está en contacto con el sólido, pero esa mezcla, los componentes individuales que la componen, eluyen con el solvente, pero a distintas velocidades, ¿ok? Por ejemplo, acá, ¿no es cierto? Cuando uno ve el experimento de Sweat, ¿no es cierto? Lo que uno vería acá es que de la mezcla inicial, que sería esta mezcla verde, por así decirlo, ¿no es cierto? De la mezcla inicial, lo que uno ve es que el componente individual, que sería este color medio café claro, ¿no es cierto? Este componente está primero, ¿no es cierto? Eluyó a una velocidad, fíjense, mayor que el resto de los componentes. O sea, la elusión va hacia abajo, ¿ok? ¿Por qué? Porque el solvente se agrega por acá arriba, ¿ya? Por acá se agrega solvente. Entonces los componentes individuales eluyen a distintas velocidades. El componente que corresponde al color amarillo tiene una velocidad de elusión con el solvente mayor que el componente azul, mayor que el componente verde, y aquí este medio rosado, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Entonces, quiero primero que entendamos la relación que hay entre fase estacionaria, el sólido, en este caso el papel, o el sólido que está en la columna, la fase móvil, que sería el solvente, que es el que entrega la fuerza eluyente, ¿ok? Ahí hay una segunda sustancia química, y los terceros factores de este proceso cromatográfico son los analitos, o las sustancias que estoy separando, que corresponden a los distintos colores que van generando la degradación a lo largo de la separación. Respecto de los distintos constituyentes, que serían estos colores, esos constituyentes avanzan a lo largo del sólido, empujados o arrastrados por la fuerza eluyente del solvente, pero a distintas velocidades. Quiero que ustedes marquen esto, a distintas velocidades. No sé si se entiende hasta ahí. Hay que entender esto con un lenguaje lo más común posible, porque después vamos a poner teoría. El audio prendió el profe. Entonces, lo que me interesa que ustedes reflexionen, si no me lo preguntan y lo aclaramos, ¿no es cierto?, es por qué se separan los componentes. ¿Alguien me quiere hablar? No estoy escuchando nuevamente, estoy cometiendo este error, déjeme ver. Altavoces. Hábleme nomás, porque supuestamente debieron escucharlo. Supuestamente debería escuchar. ¿Ahora que me está hablando? Aparentemente no escucha. Me están hablando, déjeme ver porque parece que tengo un problema. A ver, de nuevo no tengo. Ya, ahora sí, ahora por favor hable. Yeah. Hola, profe. ¿Me escucha ahora? 1, 2, 3, ¿Están probando. hablando ahora?
Qué triste. A ver, déjenme probar una cosa. Deme un segundo. No sé por qué diablos no lo escucho. Tranquilo, si sé lo que se siente. Hay que poner música de ascensor por mientras. Deme un segundo. A ver, hablen ahí, por favor. Hola. Ahora sí, ya, disculpa. Ahora sí. Buena, profe, buen día. Buenos días. Oiga, con respecto a lo que estamos hablando, ¿Sí? la velocidad con la cual los analitos o, bueno, los componentes de la muestra van corriendo van estrictamente relacionados con la relación del KD. Por eso cuando veíamos los tubitos en la separación sólido-líquido, la fase orgánica, el que tenía mayor afinidad por la fase orgánica terminaba en los tubos más posteriores, que en este caso serían los colores que están más abajo, ¿no? Exacto, exacto. O sea, como tú bien dices, ¿no es cierto? La velocidad de elusión, o sea, ¿por qué las sustancias eluyen a velocidades distintas? Tiene que ver con el KD, exactamente. Ahora, lo que sí es importante es que en cromatografía, ¿no es cierto? El KD, la constante de distribución, está definida de forma exactamente igual a cómo se define en reparto sólido-líquido. Es decir, el KD está definido como la concentración en la fase sólida, o estacionaria en este caso, dividido por la concentración en la fase líquida, o móvil en este caso. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras mayor es el KD, mayor es la afinidad que tiene el analito para con la fase estacionaria. ¿Ok? Aquí en cromatografía se utiliza como el KD inverso a contracorriente. ¿Ya? En contracorriente el KD era la fase orgánica, que era la móvil, en el ejemplo que nosotros vimos, partido por la acuosa, que era la estacionaria. Aquí es al revés. Aquí el KD que se utiliza es de sólido líquido, repito. Voy a escribirlo para que para que no queden la menor cantidad de dudas posible. El D, voy a llamarle D, más que KD, vamos a hablar del D condicional, ¿cierto? Sería igual a... Espérense, algo me pasa con el teclado. Deme un segundo, que tengo el teclado cambiado de idioma. Ahí sí. Vamos acá. Entonces, profe, en ese caso, a mayor D, menor avance. Exacto, exacto. Mayor afinidad con la fase acuosa o con la fase estacionaria. Perdón. Exacto, exacto. Para quien, tú estás lo correcto. Voy a escribirlo solamente porque quizás no a todos les quedó claro. ¿Ya? Entonces estaba diciendo que el D, la constante de distribución en cromatografía, se refiere a la... ¿dónde está esto? Ahí está. A la concentración del analito. ¿Qué diablos pasa acá? Estoy tratando de... Denme un segundo que no puedo poner el cierre de esto. La voy a ponerlo en un paréntesis redondo, disculpen. ¿eh? La concentración del analito, ¿no es cierto?, en la fase sólida o estacionaria, ¿no es cierto?, en este caso, porque aquí el sólido es el estacionario, dividido por la concentración del analito en la fase líquida, ¿ya? O móvil, en este caso, ¿ok? Esa sería la definición de D que se utiliza en cromatografía, que es exactamente igual a la definición de D que utilizamos en reparto sólido-líquido, ¿ya? Y como bien decían sus compañeros, ¿qué pasa en este caso? Repito lo que dicen ellos, y que está bien. Mientras mayor el D, mayor es la afinidad por la fase estacionaria y por lo tanto el analito presenta una velocidad menor. Por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Si uno mira esta columna que está acá, aquí pongamos toda atención en esta columna que está acá, ¿no es cierto? ¿Cuál sería el componente que tiene mayor D de todos los que aparecen ahí en la escala de colores, ¿no es cierto? Como decía su compañero, sería este. El primero, el azul, ¿no es cierto? Ese tiene el mayor D. Yo lo veo azul, no sé cómo lo ven ustedes. ¿Por qué tiene mayor D?
porque tiene mayor afinidad por la fase estacionaria. Eso quiere decir, fíjense, este es un verbo cromatográfico, quiere decir que se retiene más en la fase estacionaria, y por lo tanto, como se retiene más debido a que tiene mayor D, mayor afinidad por la fase estacionaria, su velocidad de elusión es menor. ¿Se entiende? Aquí Nelsi dice, en este caso igual se quiere extraer un analito o varios. Claro, o sea, pero aquí el objetivo de la cromatografía, en analítica al menos, más que extraer es separar las sustancias. Ahora es cierto que la cromatografía históricamente se ha utilizado para extraer, como dices tú. ¿A qué se refiere con extraer? Que, por ejemplo, si a mí me interesa, no sé por qué tengo esta línea tan gruesa, si a mí me interesa, voy a marcar aquí, este componente que está acá, ¿ok? ¿Qué es lo que se hacía antiguamente? Hoy en día cada vez se hace menos. Yo agregaba solvente por acá, ¿no es cierto? Esta banda de color comenzaba a avanzar, y claro, las primeras gotas que salían de la columna iban a tener el componente, el primero, que esto yo lo veo café claro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que se hacía? En el fondo, por ejemplo, si yo eluía todos los componentes en 100 ml, ¿no es cierto? A lo mejor en los primeros 5 ml yo obtenía el componente café claro, el primero. Y ahí lo sacaba del sistema, evaporaba el solvente y podía obtener la sustancia pura. Entonces, claro, efectivamente, como dice Nelsi, se quiere extraer varios analitos. La gracia de la cromatografía, ¿no es cierto?, no es extraer un analito, es extraer varios. ¿Por qué? Porque si yo quisiera solamente extraer uno, porque tengo una mezcla bastante simple con dos componentes, supongamos, basta una extracción líquido-líquido, normalmente funciona, ¿ya? Pero si son varios componentes, la extracción líquido-líquido como método de separación no me funciona, no tiene la suficiente selectividad para hacerlo. Y hay que recurrir a la cromatografía, que es un método de separación mejor, la palabra analítica correcta, más resuelto, genera más resolución, ¿ok? Más poder de separación. No sé si se entiende. Ya, entonces vamos conectando las variables. Velocidad. Profesor, una consulta. ¿Y cómo es la influencia de las fuerzas externas, por ejemplo, en la velocidad de elusión? Porque, por ejemplo, aquí donde teníamos la placa, el solvente eluye con un vector opuesto a la gravedad, por ejemplo, mientras que en la columna no. ¿Hay alguna influencia en ello? Sí, te entiendo la pregunta. Mira, claro, claro, tú estás relacionando dos fuerzas, ¿no es cierto? La fuerza de gravedad, que en el caso de la columna, es la que actuaría, ¿no es cierto? ¿Ok? Hacia acá, ¿ok? Y otra cosa es la fuerza eluyente del solvente, ¿ok? Que en el fondo, ¿qué tanto disuelve el analito desde la fase estacionaria? Esa es un poco la idea. Ya no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, que uno a veces se equivoca de plumón y utiliza un plumón permanente para rayar un pizarrón, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Uno pone una raya, plumón permanente sobre un pizarrón, y después quiere borrarlo, ¿no es cierto? Y no puede, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí para sacar esa sustancia que está retenida, ¿no es cierto?, en el pizarrón? Yo tengo que aplicar un solvente, o sea, pero un buen solvente, no agua, ¿no es cierto? Tengo que aplicar un buen solvente para el analito, ¿cierto? Un alcohol. Entonces, mientras mayor es la capacidad de solubilización que tenga el solvente sobre el analito, más fuerza eluyente va a tener, ¿ok? Y por ejemplo, les pongo así un caso bien concreto, y eso ustedes ya lo saben, ya lo tienen de conocimiento. Si yo tengo un analito que es apolar, ¿ok? Con anillos aromáticos, por ejemplo, los mejores solventes, los que van a tener mayor fuerza eluyente, y por lo tanto le van a aumentar la velocidad de elusión, ¿no es cierto?, son los solventes apolares. Porque ustedes le enseñaron que los semejantes disuelven los semejantes, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes tienen un analito que es apolar, evidentemente que el metanol es peor solvente que el etanol, que tiene 2 carbonos y es un poco más apolar que el metanol, ¿no es cierto? Entonces ahí hay dos fuerzas eluyentes. Ahora, respondiendo a tu pregunta respecto de la gravedad, ¿no es cierto? Claro, la gravedad lo que te aporta, ¿no es cierto?, en última instancia es un flujo. Es decir, gracias a la gravedad es que el eluyente va a presentar un flujo.
1 ml por minuto, 2 ml por minuto, ¿no es cierto? Sin gravedad no habría flujo hacia abajo. No sé si me explico. Entonces, en última instancia, la gravedad se va a reflejar en un flujo. Ahora, esto que te estoy diciendo es cierto en las cromatografías antiguas. ¿Cuáles son las cromatografías antiguas? Como las de Sweat, que lo que agregaban eran tierra sobre un tubo y la fase móvil percolaba entre los intersticios gracias a la gravedad. ¿Ok? En las columnas actuales, la fase estacionaria es tan fina que la gravedad no tiene suficiente fuerza para generar un flujo. Y lo que tú tienes que utilizar son pistones de alta presión. ¿Ok? De hecho, miren, si quieren, me dan un segundo, les muestro un video. Miren, yo tenía un video que había encontrado. No hay muchos videos buenos, pero les voy a mostrar un video más o menos decente que encontré, un poco para explicar esto. O sea, no sé si te respondo tu duda. Antiguamente la gravedad era una fuerza que te aportaba un flujo de fase móvil. Hoy en día la gravedad no es suficiente. ¿Te respondo tu pregunta o no? ¿Sí? Y precisamente eso era. Súper, súper. Ya miren, denme un segundo, voy a ver si puedo proyectar un video. Déjenme salir de acá. Déjenme volar acá. Voy a parar de compartir. Ya, denme un segundo. Este es un video que no es mío, pero lo encontré por ahí. Ya, ¿ven el video ahí? ¿Se ve ahí? Sí. Ya. Ya, vamos a ver, este es como un adelanto, igual vamos a ver instrumentación cromatográfica, pero en función de sus preguntas creo que es bueno adelantarlo, ¿ya? Ya. Ya, fíjense, el título de este video es Cromatografía líquida de alta resolución, o sea, es la cromatografía actual, que posee fase estacionaria con un diámetro de partícula muy, muy pequeño. Son columnas que no las puede hacer la mano humana, las tienen que hacer robot, ¿ok? Y al respecto, vamos a ver el video antes de responder las preguntas por el chat. Deme un segundo. Les voy a describir más o menos lo que muestra el video. Bueno, la cromatografía líquida de alta resolución hoy en día es un aparato que uno no ve nada. Ya, o sea, literalmente lo que muestra acá es que yo tengo botellas con fases móviles, acá que están acá arriba, ¿no es cierto? Y esas son transportadas por mangueras adentro de un sistema completamente mecanizado que bombea, fíjense la palabra, bombea la fase móvil. No es que la hace fluir espontáneamente por la gravedad no da. Adentro de este sistema hay bombas, este video muestra más o menos en qué consisten las bombas, son bombas de alta presión, ¿ya? Estamos hablando de bombas que pueden trabajar a, no sé, a 20 atmósferas de presión, 50 atmósferas de presión. Incluso hay bombas que trabajan a 150 atmósferas, que son las de ultra alta presión, etc. Déjenme ver que avance un poco el video. Claro, aquí adentro, fíjense, aquí está la columna de Sweat, que antes estaba en un tubo de vidrio, ¿no es cierto? Aquí está, normalmente la mayoría de las columnas hoy en día son columnas de acero, porque la presión que se necesita para eluir es tan grande que el vidrio no soporta. Y la mayoría de los plásticos tampoco, a pesar que hay algunas columnas de plástico de alta densidad, pero la mayoría de las columnas buenas son de acero, para que aguanten la presión. De lo contrario, la columna literalmente revienta o se infla, queda así como un huevo. Ya una vez yo vi un caso cuando yo trabajaba en mi tesis doctoral en Francia, vi el caso de unas colegas ahí que trabajaban y que la columna se le infló. ¿Ya? Trabajaron a una presión que la columna no les aguanta. Bueno, y fíjate que va conectado por mangueras y esas mangueras transportan la fase móvil utilizada por bombas. Aquí lo que muestran es que la muestra problema es un extracto de una cantidad muy pequeña de solución. De hecho, lo que se inyecta de extracto a la columna, la mayor cantidad de volumen que he visto yo son de alrededor de 200 microlitros, o sea, 0,2 ml. Yo siempre trabajé con 100 microlitros, ¿ya?
Vamos a ver más adelante cuál es el efecto del volumen de inyección, ¿ok? Pero son volúmenes muy, muy pequeños. Es literalmente hacerle una mancha a un sólido, no es más que eso, ¿ya? Y claro, como los volúmenes son tan pequeños, se utilizan robots que inyectan. O sea, son robots que inyectan, toman la muestra, ¿no es cierto? Y la inyectan al sistema mecánico para arrastrar todo esto hacia la columna. Bueno, y esto tiene, a diferencia del experimento de Sweat, que uno detectaba los analitos por la visión, porque los analitos eran coloreados, ¿no es cierto? La mayoría de las sustancias químicas que se separan y se identifican y cuantifican hoy en día no absorben en el visible. Entonces hay que utilizar detectores que superen el espectro visible, detectores UV, por ejemplo, o detectores de otro tipo, detectores electroquímicos, detectores de espectrometría de masa, muchos de los detectores que ustedes han visto, incluso en analítica 2. ¿Okay? Hay detectores de conductividad térmica. Ya, aquí abren el sistema, ¿ya? Una cosa que jamás lo van a ver en la realidad. ¿Ya? Esta es una cosa meramente de animación, porque en la realidad no pueden abrir el sistema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que muestran acá? ¿No es cierto? Que aquí estarían las bombas, que son pistones internos, que la presión es tan grande que los materiales son de zafiro, por ejemplo, son materiales que una resistencia enorme, ¿ok? Y que ustedes anticiparán que los pistones son carísimos, zafiro, ¿no es cierto? Son bombas, ¿no es cierto?, que literalmente a través de fuerza mecánica bombean la fase móvil, ¿no es cierto? Y esta fase móvil, si ustedes siguen la posición de la, perdón, en la posición de la flecha, va a parar hacia el sistema inyector. Aquí es donde se inyecta la muestra problema. O sea, la fase móvil está en constante movimiento hacia la columna, ¿ok? Por acá abajo entra, y acá sigue el detector, pero en algún momento uno inyecta una pequeña cantidad de muestra problema que es arrastrada por esta fase móvil. Bueno, quizá el video lo explica mejor. Ahí está la flechita, no sé para qué la muestre. O sea, ahí están los pistones, ¿se fijan? Entonces los pistones, bueno, tienen todo un sistema mecánico y son varios para tratar de que el flujo sea constante, que no tenga saltos de presión, que tenga una presión bastante reproducible, ¿no es cierto? Se puede utilizar más de una fase móvil para mezclarlas, por ejemplo, agua con metanol, ¿no es cierto? Y uno puede mezclarla en distintas proporciones solamente manipulando la velocidad de los pistones, nada más que eso. Los sistemas son bastante automatizados hoy en día. Bueno, una vez que la fase móvil es bombeada, ya sea pura o mezclada, ¿no es cierto?, va a parar al sistema inyector que está ahí, ¿no es cierto? Normalmente el inyector es un brazo mecánico, aunque yo también he inyectado a mano, se puede hacer. Entonces ahí está la bomba y la columna, ¿no es cierto? Va de la bomba a la columna, pero cuando uno inyecta, llena un loop que se llama loop. Aquí se llena de fase móvil, o sea, perdón, te muestra problema, disculpen. Y esa muestra problema trae las partículas de analito. Y esta animación me gusta mucho, ¿no? Porque pone un extracto con partículas de distinto color. Se entiende que las partículas de distinto color no son sólidos, sino que son analitos disueltos, y ponen varios colores, entendiendo que son, creo que esta animación es de 3 sustancias. Hay 3 sustancias mezcladas, ¿ok? Entonces hay un sistema mecánico que en algún momento mezcla la fase móvil que viene de la bomba, ahora arrastra a la muestra que está en el loop de inyección, ¿no es cierto?, y la arrastra, por lo tanto, hacia la columna. ¿Se fijan? Aquí se va la muestra con los analitos mezclados hacia la columna. ¿Okay? Es un poco la idea. Bueno, una vez que se pasa eso, ¿no es cierto?, aquí viene la mezcla, ¿no es cierto?, que es el punto amarillo, viene la mezcla, vienen los analitos, aquí están las partículas blancas, fíjense, son de fase estacionaria, lo que representa el color celeste sería la fase móvil, sin analito. Perdón. En una pequeña fracción de tiempo se inyecta la mezcla con analitos, ¿no es cierto? Aquí hablan de 3 analitos, ¿no es cierto? Uno más anaranjado, uno verde y uno azul, ¿ok? Y claro, estos van eluyendo a velocidades distintas, ¿ok? Ya, miren lo que hace esta fase móvil, ¿no es cierto? Muestra que, por ejemplo, el analito verde tiene una gran afinidad por la fase móvil y por lo tanto una baja afinidad por la fase estacionaria, que es lo mismo que decir que tiene un coeficiente de distribución bajo.
¿Se entiende hasta ahí? Que es lo mismo que decir que tiene un coeficiente de distribución bajo. Alguien me está diciendo si lo puedo aceptar, espérense. Ya, perdón. Ahí sí. Perdón, no había visto ese mensaje. Y ahora sí, continúo. Entonces, como les decía, lo que quiere decir entonces es que el analito verde, como les decía, tiene una gran afinidad por la fase móvil, baja afinidad, por lo tanto, por la fase estacionaria, coeficiente de distribución bajo, por lo tanto, el analito D, que no es una partícula, son moles de partículas, ¿no es cierto?, él huye primero, ¿ok? Por el contrario, el analito anaranjado, ¿no es cierto?, tiene mayor afinidad por la fase estacionaria, menor afinidad por la fase móvil, que es lo mismo que decir que tiene un coeficiente de distribución más alto, y por lo tanto, él huye a una velocidad más baja. A pesar que el flujo de la fase móvil es el mismo para todos, 1 ml minuto, supongamos, ¿ya? Que el típico flujo de cromatografía, 1 ml minuto, 0,5 ml minuto. Bueno, en ese proceso de elusión, a pesar que el flujo es el mismo, dado que las afinidades son distintas, los analitos tienen, por lo tanto, dado que las afinidades son distintas, los analitos tienen velocidades de elusión distintas, ¿ya? Continuamos con la animación, porque yo la animación la vi hasta aquí, ¿no? Y estoy como un poco intrigado qué viene después. Lo que viene después no sé qué viene. Vamos a ver si es que hay algo que es rescatable. Yo la vi hasta ahí porque hasta ahí ya estaba feliz con la animación. Ya. Bueno, lo que viene después en esta animación ya empiezan a hablar de tipos de cromatografía particulares, ¿ya? Hay distintos tipos de cromatografía dependiendo de qué tipo de fase estacionaria estamos utilizando, ¿ya? Hay fases estacionarias que retienen los analitos mediante interacciones de tipo dipolo-dipolo, dipolo inducido. Hay fases estacionarias que retienen por fuerzas culómbicas, que es el intercambio iónico. Hay fases móviles que retienen por tamaño. Hay fases móviles que retienen por quiralidad. Hay muchísimos tipos de fases estacionarias, perdón. Hay muchísimos tipos de fases estacionarias que retienen por las distintas fuerzas que se explotan en química, ¿ya? Pero nosotros en este curso vamos a ver 3 tipos de cromatografía líquida y uno de cromatografía gaseosa, que no son los únicos que hay, pero por lejos son los que cubren casi todo el mercado. Ya, eso yo sí lo tengo bien monitoreado, ¿no es cierto? Tanto por la experiencia laboral que tengo, como también por contactos con gente que trabaja en el laboratorio de prestación de servicio, por cuando asisto a los congresos de química analítica, ¿no es cierto? Ahí vemos más o menos cómo se distribuyen las distintas ofertas. Entonces tengo más o menos bien monitoreado esto, al menos en Chile, no sé, en el extranjero quizá un poco distinto. Y en base a eso nosotros acotamos los contenidos a las cromatografías más vendidas, por así decirlo. Ya, voy a dejar el video hasta acá porque de aquí para adelante ya empiezan a hablar de distintos tipos de cromatografía y eso hasta la fecha, hasta lo que hemos avanzado, no les haría sentido, ¿ya? Todavía, pero más adelante sí. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Todo bien? Ok. Bien. Entonces, el verbo correcto es elusión con C, no con S, ¿ya? Hay 2 elusiones, elusión con C, que es la cromatografía, ¿no es cierto? Y elusión con S, que tiene que ver con evadir impuestos, no confundir los 2 elusiones, ¿ya? Bueno, ya vimos la historia entonces que hemos hablado hasta ahora, ¿no es cierto? Pasamos de Sweat a Zinc, nos saltamos a Lederer, que separó carotenoides, pero la teoría cromatográfica, la mayor parte de ella se le debe a Martin y Zinc. Y bueno, después de ellos que desarrollaron la cromatografía, un tipo de cromatografía particular también la desarrollaron, que es la cromatografía de reparto. Hay una historia que dice que hay 12 premios Nobel que explotaron la cromatografía. En el fondo, que si la cromatografía no se hubiesen logrado los aportes científicos posteriores. O sea, la cromatografía es el método de separación más extendido hoy en día en química analítica, al menos, ¿ya? Quizá en bioquímica hay otros métodos de separación, pero en química analítica la cromatografía sigue siendo hegemónica.
Entonces, ¿cuál es el objetivo de la cromatografía? Separar componentes desde mezcla, ya que analitos nosotros le llamamos, separar analitos desde mezcla. Y el principio, ¿no es cierto?, ya lo discutimos, es similar a contracorriente, es por una fase móvil, es por la interacción del analito entre una fase móvil y una fase estacionaria en un proceso continuo. Ya, esa es la única diferencia que tiene la cromatografía de la contracorriente, que la contracorriente es un proceso semicontinuo, o sea, son avances discretos de un tubo a otro. Aquí este es un avance continuo, es un flujo continuo. Y claro, la clasificación más común que tiene la cromatografía es respecto del estado físico de la fase móvil. En la fase, puse base, perdón. Perdón, clasificación en base a la fase móvil, el estado físico. Si la fase móvil es líquida, se le llama cromatografía líquida. Si la fase móvil es gaseosa, cromatografía gaseosa. Y hay una cromatografía que se llama de fluidos supercríticos, ¿no es cierto? Estos que se trabajan a alta presión y que pasan de líquido, perdón, se trabajan a altas presiones porque si se trabajaran en condiciones normales serían gases. Por ejemplo, hay cromatografía donde el eluyente es CO2, por ejemplo. Existe. Y tiene sus ventajas. A pesar que la cromatografía de fluidos supercríticos tiene una aplicabilidad industrial tendiente a cero, ¿no es cierto? Sí, en la investigación se utiliza mucho. Y respecto a la fase estacionaria, ¿no es cierto? La cromatografía líquida se define como la cromatografía en columna o la cromatografía en placa, ¿ya? A nivel de la química analítica, la cromatografía en placa no tiene ninguna utilidad. O sea, si es que existe, es despreciable estadísticamente. La cromatografía en placa tiene una utilidad para identificar componentes, no para cuantificarlos, ¿ok? Por lo tanto, nosotros en este curso nos vamos a referir a la cromatografía líquida de columna, ¿ok? Por cuanto esa es la que se utiliza hoy en día para separar y cuantificar. Repito, la cromatografía en placa que se utiliza en química orgánica para identificar sustancias, ¿no es cierto? No pueden cuantificar con ello, lamentablemente, ¿ya? Tienen un problema ahí de cómo hacer estimaciones de cantidad. Al ojo no se pueden hacer estimaciones de cantidad confiables, ¿ok? Y dependiendo del tipo de cromatografía líquida, dependiendo de la naturaleza de la fase estacionaria, ¿no es cierto? Tenemos muchos tipos de cromatografía, como yo les mencioné. Entonces, lo que vamos a ver ahora son teorías cromatográficas para poder comprender primero cualquier tipo de cromatografía, cualquiera, ¿ok? Independiente de la fase estacionaria, independiente de la fase móvil, son teorías cromatográficas generales, ¿ok? Entonces, más adelante vamos a volver a cuadritos como este, donde vamos a ir analizando tipos de cromatografía. Por lo pronto, vamos a las ecuaciones generales. Déjenme avanzar unos tiempos que estas están a media destiempo. Déjenme soltar un poco esto. Ya, esto ya la vimos, ¿no es cierto? Esto ya también lo vimos, pero con otras palabras. Denme un segundo. Ya hablamos un poco de que las ecuaciones de contracorriente son la base de las teorías cromatográficas. Vimos que contracorriente es un principio que se utiliza para comprender la cromatografía y que una cromatografía se puede entender, ¿no es cierto?, como una serie de avances de etapa a contracorriente en donde la columna cromatográfica se podría segmentar imaginariamente como un n número de tubos a contracorriente. Eso también lo vimos, ¿no es cierto? Entonces vamos a partir desde esta base para entender las expresiones teóricas de la cromatografía. Y como les mencioné, en este curso vamos a empezar a nivel descriptivo, a aclarar algunos términos y algunos conceptos de las teorías cromatográficas, y después los vamos a integrar como un cuerpo teórico para explicar y predecir, ¿ya? Entonces, a los que no les gusta la descripción, quizás estas primeras sesiones no les van a gustar mucho, pero si no aclaramos los conceptos, difícilmente vamos a entender la cromatografía. Ya, primer concepto, y aquí empezamos de lleno. Si entendemos la cromatografía de columna, ¿no es cierto?, como una serie de etapas de extracción a contracorriente, ¿no es cierto?, donde nosotros vimos además que mientras más tubos de contracorriente hay, mejor es la separación. Bueno, entonces una columna
que estaría graficada por esta especie de rectángulo que hace referencia a un cilindro de una columna, ¿no es cierto? Una columna vamos a definir un primer concepto teórico que se llama la altura, ¿no es cierto? Una columna nosotros la separamos en varios tubos de extracción a contracorriente. Eso sería la imaginación que fundó la teoría cromatográfica, ¿ok? Entonces, esta columna tiene, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, tiene 9 tubos imaginarios de reparto, ¿ya? Que es lo que nosotros vamos a llamar más adelante plato teórico, ¿ok? Esta columna tendría 9 platos teóricos, que sería lo mismo de decir que es una contracorriente a 9 tubos. Si esta columna tiene 9 platos teóricos, ¿no es cierto? Bueno, la altura de cada plato, o sea, el trozo de longitud que ocupa a lo largo de esta columna, se le va a llamar altura del plato teórico equivalente, H, acá, ¿ok? H. ¿Qué sería H? H sería la altura del plato teórico equivalente. Repito, que es la longitud de la columna que ocuparía un reparto. No sé si me explico. Estos conceptos son complicados de entender, ¿eh? Así que por favor, tápenme la pregunta. Tiene hasta un trasfondo medio filosófico a veces, entonces hay que darle 1000 vueltas. Dudas, consultas hasta acá. ¿Entienden lo que es la altura de un plato teórico? ¿Sí? ¿No? Ya. Entonces, me devuelvo. Ahora, creo que tengo una diapo mejor, espérense. Dame un segundo, voy a repetirlo, pero con una diapo que creo que es mejor que esto. Espérense, saltarme esto, por favor. Voy a tener que borrar estas diapos, Dios mío. No, esta diapo es más confusa. Ya, me devuelvo, disculpen. Ya volvamos a la diapo original. Aquí está. Repito, nosotros veníamos de el concepto de contracorriente, ¿ok? ¿Y qué es lo que habíamos dicho nosotros? Que la contracorriente, ¿no es cierto?, se puede considerar como un avance de una fase móvil, que en contracorriente era una fase orgánica, respecto de una fase estacionaria, que en este caso era la acuosa, ¿no es cierto? Y yo les dije a ustedes que las personas que desarrollaron las teorías cromatográficas se imaginaron una columna cromatográfica, ¿no es cierto?, como que lo que ocurría dentro de la columna cromatográfica, la columna de Sweat, por ejemplo, es una especie de extracción a contracorriente. ¿Qué significa imaginarse eso? Significa que ellos pensaban que el analito, ¿no es cierto? Por ejemplo, me voy a hacer aquí una marca con otro color. Supongamos un color verde, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se imaginaban estos autores? Creo que se lo imaginaban así, ¿no es cierto? Ellos imaginaban que el analito, y aquí lo voy a hacer aquí con puntos verdes, ¿no es cierto? Las partículas de analito, ¿no es cierto?, que estaban en la columna, este analito, lo que pasaba dentro de la columna, imaginación, ¿no es cierto?, era que el analito en algún momento se distribuía, perdón, voy a borrar esto, denme un segundo porque no quiero que quede verde, ese. Voy a poner esto en negro, y con una flecha, acá. Ellos imaginaban que el analito, oh, qué terrible, me está quedando horrible esto, perdonen, ¿no? No sé por qué me hace la flecha tan gruesa. A ver, déjenme ver si es que puedo bajarle el grosor a la línea. Aquí está. Ahora sí. Ahí ya. Ellos imaginaban que lo que pasaba dentro de la columna era que las partículas de analito, cuando avanzaban a lo largo de la columna, se distribuían en un segmento de ella, ¿no es cierto? Y después, ¿qué es lo que pasaba? El analito seguía avanzando y se distribuía en una segunda trozo de la columna, en un tercer trozo de la columna, en un cuarto trozo de la columna. Entonces, para tratar de entender por qué los analitos se separaban también en una columna cromatográfica, ellos se imaginaban como que la columna estaba separada en trocitos.
Para este ejemplo, ¿no es cierto? Tenemos 5 trozos, 6, desde 0 a 5. Tenemos 6 trozos de la columna. Pero, ¿qué definía un trozo de la columna? Según ellos, ¿no es cierto? Un trozo de la columna está definido como el segmento de la columna donde ocurría un reparto, como en un tubo, ¿ok? Entonces, para ellos la columna está separada en n trozos, donde en cada uno de ellos ocurre un reparto. Entonces, se imaginaba la columna como varios tubos de reparto, ¿ok? Si volvemos a la foto de la columna, sería lo siguiente. Esta es una columna, ¿no es cierto?, dibujada, ¿no es cierto?, en donde, de acuerdo a la visión de Sweat, que en realidad yo creo que la tomaron desde, perdón, en base a la visión de Singer, que para mi juicio la tomaron de Sweat, porque Sweat lo decía así en su escrito, para ello entonces la columna no es un continuo, la columna son varios trozos donde ocurre un reparto en cada uno de ellos, ¿ok? Para este ejemplo, ¿no es cierto?, voy a poner acá una cosa que no aparece, pero creo que podría explicar mejor esto, ¿no es cierto? Para este ejemplo sería que, déjenme dibujar esto mejor acá. Acá, para este ejemplo sería que toda esta columna, ¿no es cierto?, que tiene un largo, por ejemplo, un típico largo de columna es un largo de 10 centímetros, ¿ya? Si esta columna tuviera un largo de 10 centímetros, ellos imaginaban que a lo largo de esos 10 centímetros ocurrían varios repartos. Aquí, por ejemplo, ocurría uno, entre la fase móvil y la fase estacionaria, aquí ocurría otro, etc. ¿Cuántos repartos ocurren a lo largo de la columna? Depende de la columna. Para este ejemplo, estamos viendo que hay cuántos trozos tiene esta columna, donde ocurre un reparto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. En este ejemplo, hemos dividido imaginariamente la columna en 9 partes, donde en cada una de ellas ocurre un reparto. A Sn, 9, ¿no es cierto? A Sn igual a 9, ¿no es cierto? Sn, de hecho, n es el símbolo que se utiliza, se le llaman platos teóricos. ¿Ok? Quiere decir que esta columna tiene 9 platos teóricos. Es decir, un analito se reparte 9 veces entre la fase móvil y la fase estacionaria a lo largo del proceso. Ahora, hay una forma de estimar experimentalmente cuántos platos teóricos tiene una columna. Lo vamos a ver más adelante. Lo que yo le estoy tratando de mostrar ahora, descriptivamente, ¿no es cierto?, es que yo me imagino la columna como una serie de repartos entre la fase móvil y la fase estacionaria. Para este ejemplo me imagino 9, ¿no es cierto? Y lo que sí sabemos de contracorriente es que mientras mayor es el n, mayor número de tubos, ¿no es cierto?, mejor es la separación. Eso lo vimos desde contracorriente. Y en el caso de la cromatografía es lo mismo. Mientras más platos teóricos tiene una columna, mejor es la separación. ¿Ok? Les voy a dar un dato. Las columnas hoy en día, cuando se venden, les dicen a ustedes cuántos platos teóricos tienen. Les dice, esta columna tiene, en el mejor de los casos, 100.000 platos teóricos. Hay columnas que se venden con 1.000 platos teóricos, con 10.000, con 100.000 platos teóricos. Las mejores columnas tienen 1.000.000 de platos teóricos. Repito, les voy a decir más adelante cómo se estima el número de platos. ¿Ok? Pero estos platos teóricos hay forma de estimarlos. ¿Ok? Entonces, n sería el número de platos teóricos. Y por lo tanto, si yo tengo la columna dividida en n platos, quiere decir que cada trozo, y esto es lo que decía esta figura, ¿no es cierto?, que cada trozo del plato ocupa una altura, que es la longitud del plato. Por ejemplo, si esta columna tuviera 10 centímetros y tiene 9 platos, ¿no es cierto?, lo que ustedes tendrían que calcular es cuánto vale h en cada plato. Es decir, sería dividir la longitud de la columna, 10 centímetros, ¿cierto?, dividido por el número de platos, que son 9. Lo que me da que, para este ejemplo, ¿no es cierto?, cada plato tiene
una altura de, voy a marcarlo acá, H para este ejemplo, me da 1,1 centímetros. O sea, cada plato ocupa una longitud de la columna de 1,1 centímetros. La altura del plato teórico, o el plato teórico equivalente que le dicen algunos libros, es un parámetro teórico súper importante para hacer predicciones, ¿ya? Por ahora yo no le estoy dando la utilidad predictiva, primero le estoy explicando el concepto. Después les voy a explicar cómo se utiliza ese parámetro para hacer predicciones. Por lo pronto me interesa que ustedes me digan, ¿no es cierto?, si es que entienden tres conceptos que hemos visto de la columna. Uno que es físico, la longitud de la columna. Uno que es teórico, pero se puede estimar, que es el número de platos. Y un tercero que es la consecuencia de ambos, que es la altura de cada plato. A ver, dudas, consultas, comentarios. ¿Entienden los conceptos o quieren verlo de otra forma? Yo hago la asociación quizá de una forma errada, pero hago la asociación a una destilación fraccionada, donde los platos también eran como los platitos que estaban dentro de la columna, y claro, mientras más platos, mejor separados. Y que Lo mismo. funcionaba de la misma forma con la altura. Exactamente lo mismo, porque en una destilación fraccionada, en cada plato ocurre una distribución entre dos fases. Ese es el principio, ¿te fijas? Mientras más platos hay, quiere decir que hay más procesos de evaporación-condensación. Claro, en este caso sería exactamente lo mismo, pero bueno, en vez de ir hacia arriba, va hacia abajo. Claro, claro, independiente de la direccionalidad que tiene esto, es un reparto del analito entre dos fases. Por lo tanto, en términos conceptuales es lo mismo. La única diferencia, quizás, ¿no es cierto?, es que aquí el reparto no se da solamente del analito entre dos fases, sino que el analito entre dos fases que tienen constituciones propias. O sea, la fase sólida no es el analito sólido, es el analito que se retiene sobre un sólido, ¿ya? La fase líquida no es el analito líquido solamente, es el analito que se disuelve en un líquido. Esa es la única diferencia. Pero es un reparto de fases. Y como tú bien dices, mientras más platos tiene una destilación fraccionada, mejor es la separación. Es más fácil separar constituyentes que tienen puntos de ebullición cercanos, ¿no es cierto? Que de otra forma no los podría separar. Pero vale el dato, vale el dato. Ahora, yo no sé si el concepto de plato teórico surgió primero en cromatografía o en destilación. Ya, eso no lo sé. Pero de que hacen referencia a algo bastante similar, sí. Ahora, en cada trozo de la columna, ¿no es cierto?, hay una cantidad de volumen de fase móvil y en cada trozo de la columna hay una cantidad de masa de fase estacionaria. Aquí Gonzalo dice, al determinar H se desprecia el espesor de los platos. Claro, todo estos son parámetros teóricos. O sea, se asume que hay una longitud donde ocurre la distribución de analito, esa longitud llamada H, altura del plato, y se entiende que el plato siguiente comienza inmediatamente. No hay un espesor que los separe, digamos. Claro, todo esto es teórico. Es teórico, pero tiene consecuencias experimentales medibles. Eso es lo interesante. O sea, las teorías cromatográficas, por muy bolas que puedan parecer, tienen consecuencias medibles. Por eso se le asigna cierto grado de verdad a esas teorías, ¿ya? Tienen consecuencias medibles que se han medido y que ha servido, ¿ok? Como toda teoría. O sea, esto se llama una teoría cromatográfica y no una ley cromatográfica, ¿no es cierto? Por cuanto son varias ideas que están conectadas, no es solamente una idea que tiene un patrón de causalidad, así como la ley de Boyle, que es una relación de dos variables, ¿no? Aquí son muchos parámetros que están conectados en distintos contextos, por eso es una teoría, algo que abarca más que meras leyes, ¿ya? Más dudas, consultas. Bien. Bueno, este tema del plato teórico, ¿no es cierto?, viene, repito, de contracorriente. Insisto, de hacer una extrapolación de la contracorriente hacia un proceso de elusión continua, ¿ya? Por eso aquí voy a saltarme las ecuaciones de contracorriente porque ya las vimos, ¿ok?
perdón, voy a borrar todo esto que está acá porque está interfiriendo. Ahí sí. Entonces permítanme saltar toda esta parte de ecuaciones de contracorriente que ya las vimos. Disculpen que incluso la expliqué con conceptos un poquito más simples, creo yo. Voy a saltarme esto. Lo que sí me importa de esto es que recordemos lo siguiente. Mientras más tubos de contracorriente hay, más etapas de contracorriente, mejor era la separación. Y eso nosotros lo vimos con algunos cálculos, ¿no es cierto? Incluso les mostré algunos artículos que mostraban esto experimentalmente. Bueno, en cromatografía es lo mismo. O sea, pasar de 10 platos no sé, a 100 platos, vamos a ver un efecto en la separación, ¿ok? Y esta separación, y aquí vamos a un parámetro que es muy importante, ¿no es cierto? Vamos a ver un efecto de la separación porque vamos a ver que las señales cromatográficas que tienen una simetría igual a la que se obtiene en contracorriente son señales gaussianas, son picos cromatográficos, ¿no es cierto? Las señales cromatográficas están fuertemente afectadas en su simetría respecto a cuántos platos teóricos tiene la columna. Mientras más platos teóricos tiene una columna de igual longitud, la simetría de las señales es más estrecha, o sea, con anchos más estrechos, ¿no es cierto? Este ancho es menor que este ancho, ¿ok? Y por lo tanto vamos a tener mejor separación, mejor resolución, ¿ok? Entonces, la conexión experimental que hay entre el concepto de plato teórico, que es algo teórico, yo no lo veo, yo no veo los platos, respecto de algo medible, ¿ok? Es respecto a cómo afecta la simetría de la señal. Es decir, hay una relación entre plato teórico y simetría de la señal. Y esa relación la vamos a ver, ¿ya? Voy a saltarme esto un poco. Entonces, nos vamos a referir ahora a la simetría de la señal cromatográfica, ¿ok? Para ver cómo está la conexión entre plato teórico y un parámetro medible. ¿Qué es lo que uno mide en cromatografía? ¿Qué es lo que uno puede medir directamente? Pues bien, lo que uno puede medir directamente son, o ver directamente, o a través de un detector, ¿no es cierto?, es el pico cromatográfico. Es decir, es una señal analítica que tiene forma gaussiana, ¿no es cierto? Y como toda forma gaussiana tiene un máximo, el valor del máximo, ¿no es cierto?, es lo que nosotros llamamos en cromatografía tiempo de retención, y me explico, ¿no es cierto? ¿Qué sería el tiempo de retención? En el eje X, acá, lo que va es tiempo de retención. Es el tiempo que le toma al analito llegar desde el momento cero, que es la inyección, hasta el máximo de señal que arroja el detector. ¿Ok? El analito es inyectado, pasa por la columna y llega al detector. Donde genera el máximo de su señal es lo que se llama tiempo de retención. ¿Ok? Por lo tanto, en el eje X tenemos tiempo y en el eje Y, ¿qué es lo que tenemos? Señal. Por ejemplo, una absorbancia. ¿Ok? Entonces, la señal cromatográfica nos entrega un parámetro que es sumamente importante, tiempo de retención. Y otro parámetro que nos entrega la señal cromatográfica es el ancho. Ahora, el ancho de la señal cromatográfica va a depender de qué ancho estoy midiendo, ¿ya? El ancho más comúnmente utilizado en cromatografía se llama el ancho W, que es el que está acá, que es el ancho que se obtiene al triangular la señal. O sea, si yo tomo la señal y la triangulo, ¿ok? Aquí se trianguló, ¿no es cierto? Se tomaron las pendientes positivas y negativas y se trianguló, ¿ok? El ancho de la triangulación, que es donde se interceptan los puntos del triángulo con el eje X, ¿no es cierto? A eso se le llama el ancho W, el ancho de la triangulación, ¿ok? Hay varias formas de medir el ancho, pero en las teorías cromatográficas se construyeron todas respecto del ancho de la triangulación, ¿ok? Hay gente que lo que calcula es el ancho a la altura media del pico cromatográfico, es decir, yo calculo la altura del pico cromatográfico, H, y mido cuánto vale el ancho de la señal a la mitad de esa altura. ¿Okay? Bueno, hay gente que tiene otras formas de medir el ancho. Entonces, tiempo y ancho. Tiempo de retención y ancho.
Son dos parámetros medibles directamente. Lo entrega el detector. ¿Dudas? ¿Consultas hasta acá? Entonces el analito se inyecta como mezcla, ¿no es cierto? Y empiezan a eludir los analitos individuales. Aquí sería el amarillo que va avanzando hasta que llega al detector. ¿Ya? ¿Preguntas, dudas? ¿Por qué le estoy explicando el parámetro tiempo y ancho? Porque desde el tiempo y el ancho podemos estimar el plato teórico. Eso tenéis que verlo en la próxima clase, creo, ¿no? Porque me está pillando el tiempo. Este es un cromatograma real, antiquísimo, ¿ya? Antiguamente, cuando no había Windows ni computadores que guarden las señales, ¿no es cierto? Bueno, lo que se hacía es que se registraban los cromatogramas en un papel, ¿ok? Yo alcancé a utilizar un cromatógrafo líquido de docencia que registraba los cromatogramas en un papel. Y lo que se veían eran cosas como esta, ¿ya? Se veía, por ejemplo, en este caso, que se inyectaba una mezcla, ¿no es cierto? Esto es una mezcla de ésteres metílicos. Este es un ejemplo que sale en un libro. Se inyectaba una mezcla de ésteres metílicos, ¿no es cierto? Ésteres que tenían, por ejemplo, 12 carbonos, 14 carbonos, 16 carbonos, o 16 carbonos con un metilo, no sé, etcétera. No sé. Bueno, lo que se veía entonces como separación cromatográfica eran varias señales, ¿ok? Cromatográficas, y lo que uno podía darse cuenta es que, por ejemplo, la primera señal, esta que ocurre a 6,5 minutos de tiempo de retención, aquí está marcado, correspondía al éster metílico de 12 carbonos. La señal de 13 minutos correspondía al éster metílico de 14 carbonos. Se podía establecer una relación entre tiempo de retención e identidad de la especie. ¿Cómo se hacía eso? Bien simple. Yo antes de inyectar una mezcla de muestra problema, yo inyecto estándares sintéticos. Es decir, yo tomo una solución solo de un éster metílico, una solución sintética. Por ejemplo, tomo una solución del éster metílico de 12 carbonos y la inyecto sola. Y por lo tanto, la señal que voy a ver, que va a ser una, al tiempo de retención al cual ocurre, sería el tiempo de retención de ese éster. De manera que cuando yo inyecto una muestra problema, si me aparece una señal también a 6,5 minutos, sería entonces una presencia del éster metílico de 12. No sé si se entiende. Es como calibrar, ¿ya? La cromatografía se calibra, es decir, con estándares yo estimo los tiempos de retención de las especies y después yo al inyectar la mezcla, cualquier señal que coincida con ese tiempo va a ser un criterio de identidad. ¿Se entienden? Creo que tengo una animación más adelante de ese tipo. Entonces el tiempo de retención sirve para identificar y el área o la altura sirve para cuantificar. Mientras más concentrado esté el analito, más alta y con más área es la señal. Por ejemplo, aquí tiene usted un cromatograma real que tiene muchas especies. Aparecen 14 señales, ¿ok? Pero ¿cómo sé qué es cada señal? Bueno, yo tendría que hacer una cosa parecida a la siguiente. Miren. Aquí tengo yo señales de 1, 2, 3, 4 alcoholes, ¿ok? Pues bien, ¿cómo sé yo que el segundo alcohol es butanol, ¿no es cierto? Es porque tiene un tiempo de retención más bajo, es decir, es más veloz, ¿ok? Por eso pongo ahí una persona como que es deportista, ¿no es cierto? Tengo aquí el hexanol, ¿no es cierto? Que tiene un tiempo de retención más alto, es decir, una persona que a lo mejor tiene una velocidad menor, ¿ok? Pues bien, si yo inyecto una muestra problema y me eluye, ¿no es cierto?, una señal a 10 minutos, por coincidencia, ¿no es cierto?, debiese ser butanol, ¿ok? Si yo ya tengo estimados los tiempos, ¿no es cierto?, de llegada de cada uno de ellos, ¿no es cierto?, pues bien, el que llega a 10 minutos debiese ser butanol.
y si la señal es más alta, hay más butanol. Esa es un poco la idea, ¿ya? Esto es como una carrera. Los más rápidos llegan primero, los más lentos llegan después, todos llegan, no hay ningún problema con eso, ¿no es cierto? No hay problema con que una especie llegue antes o después, mientras llegue y sepa su tiempo, nada más que eso. ¿Dudas, consultas? ¿Comentarios? ¿No? Ya. Mañana vamos a ver entonces la relación que hay entre tiempo y ancho y plato teórico, ¿ya? Repito, estamos viendo la componente descriptiva. Por favor, no se pierdan estas sesiones porque si no van a confundirse, ¿ya? Vamos a quedar hasta aquí y nos vemos mañana. Que estén bien, cuídense. Chao, chao. Chao, profe.